en estos 20 minutos. Prometo no tenerlo mucho aquí. Amén, hermanos. Son promesas difíciles de hacer cuando agarramos el micrófono. Gloria a Dios, aleluya. Pero le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, sus familias. A ver, todas las hermanas que han sido sanadas en este ministerio, levante su mano. Que han recibido sanidad, las hermanas. ¿Cuántos hermanos, los hermanos que han recibido sanidad en este ministerio, cuántos han recibido sanidad? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos de sus hijos han sido sanados en esta iglesia local? Amén, gloria a Dios. A veces nos preguntaban unas personas, decían, ¿y por qué hay tanto desorden? ¿Por qué dejan los niños correr? Cuando en la alabanza, algunos de esos niños no podían correr, hermano. Amén. Y gracias a Dios ahora pueden, gloria a Dios, aleluya, correr. Ahora no corren para estar, no corren en un sentido de estar jugando. Porque si usted conoce a alguno de esos niños, son los niños más reverentes y obedientes que hay en la iglesia. En sus clases, reverentes con sus maestros, respetuosos con sus maestros. Cuando está la adoración, también adoran a Dios. Y en el otro sentido, gloria a Dios, aleluya, gracias a Dios por cada uno de esos niños que en cierta forma están aprendiendo a envolverse en el servicio. Para cuando ellos estén más grandes, no estén ahí sentados y les dé vergüenza levantar las manos, les dé vergüenza cantar y nunca aprendieron a participar, nunca aprendieron a envolverse a responder, a fluir del Espíritu. Tenemos que tener cuidado, gloria a Dios, aleluya, cómo vemos estas cosas, amén, hermanos. Personas no entienden que algunos de esos niños no podían correr, se agitaban por el asma, los afectaba grandemente y ahora gracias a Dios pueden, gloria a Dios, aleluya, tienen esa bendición, ese beneficio. Y a veces las personas que no los tienen, pues juzgan esas cosas. Por eso tenemos que tener cuidado cuando juzgamos, amén, hermanos. O tenemos que tener cuidado de no juzgar. La palabra de Dios dice que cuando nos acerquemos al Señor, nos acerquemos más para oír que para hablar. Dice, no sea que ofrezcamos el sacrificio de los necios. Amén. Eso tenemos que tener cuidado cuando venimos a la casa del Señor. Tiene que haber, gloria a Dios, aleluya, dos elementos, reverencia y temor. Tiene que haber reverencia y tiene que haber temor de Dios. Leemos en Mateo capítulo 9 versículo 36, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Me sigue, hermano? El domingo pasado aprendimos que nuestra presencia es requerida. Sí, Jesucristo había estado ministrando la palabra de Dios, gloria a Dios, aleluya. No fue sino al ver las multitudes que se levantó dentro de él esa compasión sobrenatural. Gloria a Dios, aleluya. Esas multitudes, esas personas, todo el tiempo estuvieron así. Pero la compasión no se había levantado en Jesús, sino hasta que las miró. Y el domingo pasado aprendimos la importancia, nuestra presencia es requerida. En la unción ministerial pastoral es bueno, gloria a Dios, aleluya. Hay muchos buenos ministros que podemos ver en la televisión, que podemos escuchar en la radio y que podemos oír a través de los diferentes medios de comunicación que hay ahorita. Gracias a Dios también por todos esos medios de comunicación. En Facebook pasan predicaciones, servicios en vivo y pueden ser de mucha bendición, pero ninguno de esos ministros ve nuestro rostro. Y luego vimos otras escrituras en Romanos capítulo 1 donde el apóstol Pablo decía, porque deseo ver vuestro rostro a fin de darles o impartirles alguna ayuda espiritual. Y luego vemos en la otra escritura en Tesalonicenses donde dice, porque deseo ver vuestro rostro y completar lo que falta a vuestra fe. Gloria a Dios, aleluya. El otro domingo aprendimos acerca de esa importancia. No se puede ser hijos de lejos, hermano. Es importante tener una iglesia local. Es importante, gloria a Dios, aleluya, estar expuestos a exponernos nosotros mismos a la unción ministerial pastoral y dejar que esa unción ministre nuestras vidas. Muchas veces será directamente, otras veces será meramente por la palabra expuesta, otras veces será proféticamente, porque lo que el Señor esté trayendo, tal vez el pastor no está consciente de nada, pero Dios sí, y proféticamente está ministrando su vida. En lo natural, en lo humano, tal vez yo no sé cuál es su condición, pero en el denuedo y en el fluir del Espíritu, el Señor da las palabras
que se tienen que decir, que son necesarias, que son requeridas para la condición de la vida de la persona. Y no necesito yo que saberlo todo a la condición de las personas, pero gloria a Dios, aleluya, a través de la unción ministerial pastoral, proféticamente Dios puede ministrar, gloria a Dios, aleluya, su vida. Pero es importante, es requerida que, hermano, nuestra presencia. En Mateo capítulo 9 dice que al ver, diga conmigo, al ver. Note que no fue sino hasta al ver que la compasión se levantó sobre Jesús, o se levantó de Jesús, amén. Realmente la palabra aquí, cuando utiliza la palabra compasión, hermano, es algo espiritualmente muy profundo. No es tener lástima por usted puede ver una persona y tener de cierta forma lástima por ella, pero tener compasión por ella es como usted experimentar en cierta forma, en términos espirituales, su condición. Es como tomar su condición, es como tomar su condición personalmente, como sentirlo en usted mismo, esa compasión. Jesús sanó a muchos por compasión. Muchas personas fueron sanadas, gloria a Dios, aleluya, por medio de la compasión de Cristo Jesús. No solamente por su fe, sino por su compasión. Fueron sanadas. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha. ¿A qué se refiere? A la gente, a las personas. Mas los obreros ¿son qué? Son pocos. Sí, esa es otra visión que tenemos como pastores. Hay muchas yo tengo muchos consiervos o pastores, gloria a Dios, aleluya, conocidos, ¿sí me entiende? Y algunos he tratado de comunicarles el mensaje de la fe, y los veo a muchos de ellos mismos en condiciones difíciles, sufriendo en sus vidas, siendo presionados en sus mentes, siendo en diferentes circunstancias difíciles, pero sé lo que les falta es el mensaje de la fe. Si el llamado por sí solo no es suficiente. Es suficiente, o sea, te capacita para llevar a cabo la obra de Dios, pero tienes que tener la palabra correcta, tienes que tener la leche espiritual no adulterada, con la que puedas alimentarte no solamente tú, sino también alimentar a los que te escuchan. Si no puedes ayudarte a ti mismo, no vas a poder ayudar a otras personas que están en esa condición. Amén. Otra de la visión que tenemos como pastores es, gloria a Dios, aleluya, hay personas, gloria a Dios, aleluya, allá afuera que eventualmente necesitarán, gloria a Dios, aleluya, a muchos más como nosotros, a muchos más con la misma unción, a muchos más con la misma palabra, a muchos más ministrando, gloria a Dios, aleluya, a otras iglesias, a otras congregaciones. Por eso es importante cómo está usted escuchando. Por eso es importante, gloria a Dios, aleluya, que usted entienda el plan de Dios para su vida. Amén. Dios tiene en plan 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40 iglesias más de esta iglesia. Pero, gloria a Dios, aleluya, en la misma palabra y en la misma unción, y viniendo a ser de la misma forma bendición a muchos más. Amén. Vemos que Jesucristo sigue ungiendo personas. Todo lo que está hablando, gloria a Dios, aleluya, la palabra de Dios dice que seamos tenidos por dignos de doble honor, pero realmente, gloria a Dios, aleluya, esa causa de la unción que hay sobre nosotros. Amén, esa causa de la unción, gloria a Dios, aleluya. Los ancianos que gobiernan, amén, mayormente los que, gloria a Dios, aleluya, trabajan en predicar y enseñar, ¿sí? El don ministerial pastoral es lo que hace la función, gloria a Dios, aleluya, de gobernar, y hace la función de enseñar, y hace la función de predicar, hace la función de, gloria a Dios, aleluya, de enseñar, y muchas otras, aconsejar, gloria a Dios, aleluya, volver la atención de las ovejas. ¿Sabe lo que significa, gloria a Dios, aleluya, traer la oveja descarriada de nuevo al redil? ¿Sabe lo que realmente es eso? No necesariamente es traer de una persona de afuera hacia dentro de un edificio. No. Una persona puede venir de afuera dentro de un edificio y no seguir poniendo atención a la palabra de Dios. Volver a una persona descarriada al redil es volver la atención de la persona a Dios.
que la atención de la persona vuelva de nuevo a Dios y a su palabra. Y es la función, gloria, otra de las funciones del don ministerial pastoral es constantemente, gloria a Dios, a veces que las ovejas se distraen y uno puede ver, gloria a Dios, aleluya, que están distraídas, andan distraídas y tienen uno que volver a traer su atención de nuevo, gloria a Dios, aleluya, a Dios y a la palabra de Dios. So, Dios sigue ungiendo personas, Dios sigue enviando personas. Ahora, la razón por la cual Dios hace todo eso es a causa de nosotros, porque en cierta forma todos somos ovejas. Nosotros somos pastores de esta iglesia, pero también nosotros somos hijos espirituales y tenemos mentores en nuestras vidas que hablan a nuestras vidas y que ministran nuestras vidas. Amén. So, en cierta forma todos, gloria a Dios, aleluya, somos ovejas, hermano. So, Dios, gloria a Dios, aleluya, cuando unge a alguien y envía a alguien, lo hace con nosotros en su mente o pensando en nosotros. Note que les dice aquí que la mies es mucha y les dice que los obreros son pocos y les dice orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Me sigue? El capítulo 10, versículo 1 es la continuación de esto y lo que vemos aquí es, gloria a Dios, aleluya, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Después de eso, ¿qué es lo que hace? Les imparte de lo que hay en Él. ¿Me sigue? Imparte de lo que hay en Él, lo imparte en ellos. Les da o les delega autoridad, gloria a Dios, aleluya, poder o la unción. Jesucristo tenía la unción tiene la unción sin medida y él distribuye esa unción, gloria a Dios, aleluya, sobre muchos más, amén. Y luego los envía teniendo en mente a la gente que necesita esa unción. Amén. So, el capítulo 10, versículo 1 dice, entonces, note, después de haberles dicho todo esto, ¿me sigue? Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los capacitó para ir a ministrar a las personas en esa condición. Note qué tremendo, hermano. Si lo que nos habilita es la unción que Dios imparte sobre nuestras vidas, la autoridad, gloria a Dios, aleluya, que nos delega y luego nos envía, hermano. Amén. Y luego menciona los nombres de los 12 que los llamamos los 12 discípulos, 12 apóstoles, amén. El versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús. ¿Me sigue? Note lo que dice, los envió y les dio instrucciones diciendo, conocemos las instrucciones, gloria a Dios, aleluya, que les dio, amén. Ahora, cuando los habilitó, cuando los capacitó, cuando les dio esa autoridad, cuando les impartió esa unción, lo hizo, gloria a Dios, aleluya, teniendo en mente la gente que se encontraba en esa condición, la gente que necesitaba de lo que había en él, gloria a Dios, aleluya. ¿Se acuerda? Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar ¿se da cuenta? Jesucristo habla de la unción y luego habla, gloria a Dios, aleluya, ¿para qué era esa unción? Por cuanto sí, Jesucristo está hablando de lo que había sobre él. Amén. So dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Sí, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuál es una buena nueva para un enfermo? Entonces, ¿por qué no queremos aceptar que la buena nueva para un pobre es prosperidad? Aceptamos todas las demás, menos esa. No sé por qué si la gente se acomoda más a vivir en la limitación y en la pobreza, porque casi la mayoría de la gente nació en esa condición y fue programada para esa condición. Amén. Y muchas veces es más fácil vivir en la pobreza que en la abundancia, hermanos. Porque en la pobreza no tienes que hacer nada. Todo lo que tienes que hacer es quedarte burro, ignorante, no hacer nada, no trabajar, no moverte, no salir.
no aspirar a nada, no tener visión, no tener sueños. Es todo lo que tienes que hacer. Nada. Amén. Pero si quieres ir más adelante, tienes que cambiar tu forma de pensar. Gloria a Dios, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Gloria a Dios, a sanarlos de corazón quebrantado, a libertar a los cautivos. Si la unción era que había sobre él, era, gloria a Dios, aleluya, para beneficio de todas esas personas. Y la unción que había sobre él era la respuesta a la condición de esas personas. Volviendo aquí, gloria a Dios, aleluya, Jesucristo les dio autoridad e impartió sobre ellos, y lo que Jesucristo depositó sobre ellos era la respuesta a la condición de la vida de esas personas. Por eso muchas personas no realizan que la respuesta a sus condiciones, y muchas veces nosotros somos una iglesia de fe y creemos en la oración. Hace como 2 semanas nuestra hermana Herminia me platicaba de su nieto que está en el hospital. ¿Y cuánto tenía en el hospital, hermana, ya? Como 22 días, casi un mes, hermano. Y estábamos platicando y le dije, hermana, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a creer que ese niño sale de ese hospital en el nombre de Jesús. Nos pusimos de acuerdo. Ella estaba creyendo, ella estaba ejercitando su fe, pero yo traje también mi fe. Si cada quien puede traer su fe y añadir su fe. No necesariamente que yo tengo más fe que usted tiene más fe que yo, pero si nos juntamos los dos tenemos más fe. No importa cuánta fe usted tiene, cuánta fe yo tengo, si la juntamos los dos, es más fe. Uno hace huir a 1000, pero 2 hacen huir a 10,000, hermano. Gloria a Dios, amén. Nos pusimos de acuerdo, oramos, gloria a Dios, aleluya. Y luego a los días le pregunté, hermana, ¿cómo está el nieto? No, dice, ya está en la casa, ya está jugando. Su hijo, el padre del niño, le llamó a la hermana y le pidió que por favor oráramos. Y cuando oramos ahí le dije, asegúrese de decirle a su hijo que acabamos de orar y que puede contar con que ese niño sale del hospital en el nombre de Jesús. Que creemos, si somos una iglesia de fe, creemos lo que la Biblia dice, realmente lo creemos. Y cuando oramos tenemos la expectativa de recibir. No solamente oramos y bueno, ya. No. Creemos que vamos a recibir. Gloria a Dios, aleluya. Sí, lo que Jesucristo impartió sobre estas personas era la respuesta a la condición de la vida de esas personas. Ahora hablaba acerca de la fe y de la oración, porque gloria a Dios, aleluya. Muchas veces las personas no se dan cuenta, mucha gente no se da cuenta cuántos amigos de ustedes, familiares de ustedes, compañeros de trabajo de ustedes, muchas veces nos dicen, oh, te pido oración, por favor ora por esto, yo sé que tú crees en Dios, tú vas a la iglesia, te pido que ores por esto, te pido que ores por el otro. Sí, pero muchas veces la respuesta a la condición de la vida de esas personas no necesariamente es la oración, sino lo que realmente esas personas necesitan es la unción ministerial pastoral en sus vidas, operando en sus vidas. Dice que al ver Jesucristo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y estaban, ¿qué, hermano? Dispersas, divagaban, hermano. ¿Cuánta gente hay divagando? Vaya al monte. Gente caminando, hermano, en otro mundo, hermano. Necesitan, no estoy en contra de la oración, nosotros creemos en la oración y oramos con fe, pero muchas veces la respuesta a la vida de esas personas no necesariamente es solo la oración, sino, gloria a Dios, aleluya, necesitan una iglesia local. Necesitan la unción pastoral que Dios ha depositado en la vida de un hombre, de una mujer, gloria a Dios, aleluya, para ministrar, gloria a Dios, aleluya, nuestras vidas. No solamente una vez, amén, sino, gloria a Dios, aleluya, constantemente en nuestras vidas. Ayer meditaba y decía, ay Señor, yo pensaba y decía, Señor, bueno, no sé por qué tiene que ser así, pero en realidad, gloria a Dios, aleluya, en parte sabemos, pero no lo sabemos todo, amén, hermano. Pero dije, Señor, no sé por qué tiene que ser así, dije, cuando no es una es otra. No se ha dado cuenta, hermano. Constantemente tenemos nosotros que estar, gloria a Dios, aleluya, dependiendo de Dios. Constantemente, no es como si esta se va y ya se acabó todo, no. Esta se va y llega otra, hermano.
It's just like, amen. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, hermano. Estamos en este mundo, el diablo está en este mundo, la maldición está en este mundo, los demonios están en este mundo, nosotros estamos en este mundo y no hay para dónde corra al menos que se muera, hermano. Más vale aprender a cómo vivir en este mundo. Y no solamente cómo vivir, cómo sobrevivir también, hermano. My God, hermano. Este mundo cada vez se ve más loco, hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Jesucristo continúa ungiendo personas y Jesucristo continúa enviando personas. Pero cuando hace todo esto, lo hace pensando en nosotros. En nosotros. Jesucristo los ungió, Jesucristo los envió. Gloria a Dios, aleluya, pensando en la condición de la vida de todas esas personas. Ahora, si había un enfermo, si había un endemoniado, si había un leproso, si cualquiera que era de esas condiciones, la respuesta a esas condiciones estaba en lo que Jesús había depositado sobre esos discípulos. ¿Me sigue, hermano? La respuesta estaba en lo que Jesús había depositado en esos discípulos. No necesariamente eran los discípulos, sino lo que Jesucristo había depositado sobre ellos. Se encontraba la respuesta a sus condiciones. La respuesta a las condiciones de muchos de sus compañeros de trabajo está en ustedes. Amén. Gloria a Dios. La respuesta a la condición de las personas estaba en lo que Jesucristo había depositado en esos discípulos. ¿Me sigue, hermano? Pero, gloria a Dios, aleluya, las personas solamente recibirían en la medida, las personas que están en esas condiciones solamente recibirían respuesta a sus condiciones en la medida en que ellos recibieran a los discípulos. Jesucristo los dijo: cuando llegues, gloria a Dios, aleluya, a una casa, gloria a Dios, aleluya, saludarla y hablar paz sobre ella. Si hubiera unos hijos de paz, dice, vuestra paz, dice, reposará sobre ella. Si la casa no fuera digna, dice, vuestra paz se irá con vosotros. Las personas en esas condiciones solamente recibirían respuesta a sus condiciones en la medida en que ellos recibieran a los discípulos. Y eso tiene que ver con honor. Sí, el honor y la fe están conectados. Donde no hay fe, no hay honor, hermano. Sí, cuando usted no tiene fe, gloria a Dios, aleluya, sí, nosotros tenemos fe y creemos porque la palabra de Dios produce esa fe en nosotros. Pero hasta cierto punto también tenemos fe en las personas. Van juntas, hermano. Y por eso es importante también que nosotros que predicamos o proclamamos el evangelio vivamos bien. La confianza no se da, se gana. La gente te va conociendo y te va conociendo y va viendo si eres una persona de integridad, de palabra y todas esas cosas. Hasta cierto punto no solamente mezclas fe en la palabra de Dios, sino también en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces, gloria a Dios, aleluya, cuántas personas no creen por la vida de las personas también. Aunque les están hablando la verdad, conocen la forma en que esas personas se conducen y dicen, no, yo no le creo nada, es un mentiroso. Aunque la palabra, aleluya, sea verdad, pero ellos tienen una mala imagen de esas personas. En la medida que las personas iban a recibir respuesta a sus condiciones, en la medida que recibieran a los discípulos. Amén. En el capítulo, gloria a Dios, aleluya, 10, en el versículo 40, vamos a brincarnos allí. Gloria a Dios, aleluya, por eso es importante aprender, gloria a Dios, aleluya. Yo debo de aprender a cómo recibir. Yo debo de aprender a cómo recibir de esa unción. ¿Recuerda lo que testificaba nuestra hermana Jessica? Cómo cuando ella venía ese domingo al servicio,
Dijo, cuando llegue a la iglesia, mi pastor va a poner sus manos sobre mí en el nombre de Jesús y voy a recibir. Si tiene que aprender a cómo recibir. Si viniendo a la iglesia con expectativas. Usted siempre debe tener la expectativa de que, Padre, te doy gracias porque tú tienes la respuesta a mi condición, a mi situación o a mi interrogativa en mi iglesia local. Toda iglesia local debe de estar proveyendo respuestas a las condiciones y a las vidas de las personas, hermano. Es lo que una iglesia local debe de estar proveyendo. Gloria a Dios, aleluya. Más que pan, más que tortillas, más, gracias a Dios por eso. Pero nada de eso es más importante que la respuesta del cielo a mi condición, hermano. Amén. Tal vez una iglesia le pueda proveer para que pague su renta por un mes. Pero la palabra de Dios le puede proveer para que pague su renta por toda su vida. Para que sepa cómo, gloria a Dios, aleluya, sus necesidades sean suplidas. No solamente esta semana. No solamente este mes. No, pues la iglesia me pagó la renta este mes, pero ¿cómo lo va a hacer el otro mes? Pero cuando aprende a vivir por fe, cuando aprende a cómo sus necesidades son suplidas, my God, hermano. Aleluya. Aleluya. Amén. So, la respuesta a la condición de las personas estaba en cómo ellos iban, o en la medida que ellos recibieran a los discípulos. Jesucristo lo dijo. Versículo, gloria a Dios, aleluya, 40. Gloria a Dios. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Si no existe tal cosa como yo no necesito de nadie. Yo lo único que necesito es a Cristo. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Eso es una evidencia que necesitas un pastor. Eso es una evidencia que es una oveja descarriada. Amén. Jesucristo no dijo eso. Jesucristo no dijo eso. Dijo todo lo contrario. Sí, si nosotros no podemos mostrar honor, gloria a Dios, aleluya, a lo que vemos, ¿cómo vamos a mostrar honor a lo que no vemos? Si no podemos amar a quien vemos, ¿cómo vamos a poder amar a quien no vemos? La palabra es clara respecto a eso, hermano. Jesucristo dijo, el que a vosotros recibe. Antes de recibir a Dios, tengo que recibir a quien Él envió. Oh my God, hermano. Antes de recibir de Él, tengo que recibir a quien Él ha enviado a mi vida. Dios envía personas a nuestras vidas. Dios pone personas en nuestras vidas, así como el diablo pone personas en nuestras vidas. Si el diablo quiere dañar nuestras vidas, va a tener que traer a una persona cerca de nuestras vidas. ¿No ha visto cómo personas cambian cuando se asocian con alguien? Comienzan a juntarse con alguien, comienzan a escuchar a alguien y la persona cambia totalmente. Cambia su conducta, cambia su actitud, cambia su forma de pensar, cambia su forma de hablar. Sí, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en Proverbios dice, el que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios terminará en la ruina. Esa es la ley de la asociación. Es una ley espiritual. Y ninguno de nosotros debemos pensar que somos más sabios que Dios. Hay muchos padres que piensan que son más sabios que Dios. Oh, no se preocupe, pastor, mi hijo. No, mi hijo, él aunque anda con esas personas, pero él no se mueve. Oh, Señor, aquí encontré uno más sabio que tú, Padre. My God. Vamos a tener que comenzar a escuchar a la sabiduría de Salomón. Aleluya. Sí, queremos actuar muchas veces, decirle a Dios, yo sé más que tú. Mi hijo puede andar con todas esas personas y no contaminarse. ¿Really? ¿No es lo que dice la Biblia? ¿No es lo que dice la Biblia? Hay una ley espiritual llamada la ley de la asociación. Vienes a ser como aquellos con los que te asocias. Algo se te pega, algo te impregnas de algo. Gloria a Dios, aleluya. Aunque esa es otra predicación, pero parte de ella encaja aquí, hermano.
Si queremos recibir de Dios, tenemos que recibir a aquellos que Dios pone en nuestras vidas. Hay personas que Dios envía a nuestras vidas. Hay personas que Dios pone en nuestras vidas. ¿Para qué? Para impartir en nosotros lo que Él ha depositado en ellos y lo que Él ha desarrollado en ellos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Usted se ha dado cuenta que usted nunca aprenderá nada más de lo que ya sabe cuando se junta con alguien que también sabe eso es lo mismo que usted? ¿Se ha dado cuenta de eso? Si usted se junta con uno que solamente sabe la tabla hasta el 10 y usted también solo se sabe la tabla hasta el 10, hermano, eso no los hace que ya se la saben hasta el 20. ¿No? Se voltean a ver los dos y ¿cuál es la tabla del 11? ¿Quién sabe? No mames, hasta la 10. Pues yo también. Si nunca aprenderá nada más. Amén. Por eso Dios pone personas en nuestra vida que saben más que nosotros, que han caminado con Él, gloria a Dios, aleluya, en una mayor comunión que nosotros. Y eso no nos hace menos, eso no nos hace, gloria a Dios, aleluya, si me entiende, inferiores. No, solamente, gloria a Dios, aleluya, en cierto grado todos, si me entiende, gloria a Dios, aleluya, sabemos menos que alguien. Eso no debe de causar en nosotros ningún sentido de inferioridad. Realmente al entender estos principios, pues debemos darle gracias a Dios porque entendemos que Dios quiere traernos más para arriba. Dios nos pone, gloria a Dios, aleluya, o trae personas a nuestra vida. Recuerda a Elías y recuerda a Eliseo. ¿Cómo recibió Eliseo lo que Dios quería depositar sobre él? A través de alguien, gloria a Dios, aleluya, que lo tenía en él. Elías tenía la unción de profeta. Y para Dios impartirle esa unción a Eliseo, tuve que enviar a alguien, gloria a Dios, aleluya, que tenía esa unción para transferir la unción que había sobre Elías, transferirla a Eliseo. ¿Cómo Dios estableció el ministerio de la alabanza? Por medio, gloria a Dios, aleluya, de alguien que tenía esa unción llamado David, que la Biblia se refiere a él como el dulce cantor de Israel. Dios utilizó a David, usted lee la Biblia en Crónicas, lo utilizó para establecer la alabanza, para establecer, gloria a Dios, la Biblia de la alabanza. Lo que había en David respecto a la unción, hay una unción en el ministerio de alabanza. Lo que había en David en respecto de ese ministerio, gloria a Dios, aleluya, Dios impartió en otros. Dios impartió en otros. ¿Conoce, se acuerda de Moisés? Como Dios, gloria a Dios, aleluya, le dijo a Moisés: voy a poner del espíritu que hay en ti, lo voy a poner en otras personas para que te ayuden. Los mandó llamar, y de lo que había en Moisés, Dios impartió en la vida de otras personas. Ese sistema de Dios, hermano. Oh, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, ¿de quién está hablando? De los que había enviado, un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay recompensa, hermano. Gloria a Dios, aleluya, en el honor que nosotros mostramos en aquellos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero es en la medida en la que yo lo recibo que soy beneficiado. Amén. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Usted puede recibir el don ministerial pastoral parcialmente. Amén. Predíqueme la palabra de Dios, pastor, pero no quiero hablar nada con usted en respecto de mi vida personal. ¿Sí? ¿Sí? Solamente usted lo está recibiendo en una medida. Y es solamente en esa medida, gloria a Dios, aleluya, que su vida va a ser afectada
en esa iglesia o en cualquier otra congregación. Amén. Oh, sí, hábleme de eso, pastor, pero no quiero escuchar esto. Es solamente en esa medida que su vida va a ser afectada. Su vida, y estoy terminando con esto, su vida solamente va a ser afectada en la medida, gloria a Dios, aleluya, que usted reciba la unción ministerial pastoral. Hábleme de la fe, hábleme de la sanidad, hábleme de la prosperidad, hábleme de la victoria, hábleme de, me gusta que hable del sometimiento de los hijos a los padres, pero no me gusta oír mucho eso del matrimonio y de la sujeción de la esposa al esposo y que el esposo ame a su esposa. Eso no, sí, en esa, si me entiende, no va a ser afectada su vida en esa área. Si nuestras vidas son afectadas solamente en la medida que nosotros la recibimos. Es en la medida que nosotros la recibimos. Es en la medida que nuestras vidas son, hermanos, ¿qué? Afectadas. En lo natural, hermano, yo lo mejor tal vez que puedo hacer por usted es invitarle a un café. Como ser humano, como hombre, hermano. Amén. Pero la unción que hay sobre mi vida o sobre nuestras vidas puede ser, gloria a Dios, aleluya, mucho más por ustedes. ¿Se da cuenta por qué es que la palabra de Dios dice que los ancianos, gloria a Dios, aleluya, usted lee el contexto, usted se da cuenta que está hablando del don ministerial pastoral? Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar sean dignos de qué, hermano? De doble honor. ¿Sabe usted que muchos hijos e hijas de Dios honran más a sus hermanos, a sus hermanas que a sus pastores? Le dan más crédito a lo que ellos les dicen que a lo que sus pastores les predican. Eso no es doble honor. Amén. Hay tantas cosas que hablar de esto, hermano. Ahora déjenme le digo una cosa. No estoy hablando a mi favor. Antes no podía predicar esto porque mi mente no estaba renovada correctamente con la palabra de Dios respecto al don ministerial pastoral. Porque cuando hablaba el don ministerial pastoral, mi mente me decía: estás hablando de ti como individuo, como persona, y no necesariamente. Jesucristo dijo, gloria a Dios, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido. No está hablando de Él, está hablando de lo que Dios depositó sobre Él. Sí, antes de que el Espíritu descendiese sobre Jesús, Jesús no sanó a nadie, no liberó a nadie. Era simple y sencillamente, hermano, un ciudadano, hermano, un buen hijo obediente, un hacedor de la ley, y vivía bendecido en eso. Pero no sanó a nadie, no hizo ningún milagro. No fue sino hasta que la unción vino sobre él. Cuando la unción vino sobre él, entonces él comenzó a hablar de lo que había sobre él, gloria a Dios, aleluya, para beneficiar a los demás. Y dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro, excepto, gloria a Dios, aleluya, que salvó a algunos de dolores o enfermedades mínimas, como un dolorcito de cabeza, hermano, a lo mejor. ¿Por qué? Porque simplemente no lo recibieron. Gloria a Dios, aleluya. Él mismo lo dijo, gloria a Dios, que ningún profeta recibió honra en su tierra. Él mismo se llamó profeta, pero no lo recibieron como profeta. Amén. La unción ministerial pastoral, gloria a Dios, aleluya, Dios la ha designado para el beneficio de nuestras vidas. Nosotros tenemos nuestros pastores. Pastora Nancy es nuestra pastora, hermano. Oh, hermano, y qué bendecidos somos, hermano, aleluya. Amén. Hay bendición en ello. Aleluya. Oh, aleluya. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por tus dones espirituales y tus dones ministeriales. Los diste pensando en nosotros. Y te damos gracias por ellos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, prepare su corazón para recibir de esos dones, hermano. Aleluya. Praise God. Bueno, hermano, gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar, gloria a Dios, aleluya, terminando este día. ¿Cuántos han sido bendecidos, hermano? Alabado sea Dios, amén.
Pues gloria a Dios, aleluya. Estos días hemos estado hablando, gloria a Dios, aleluya, que hoy íbamos a poner